Entonces, como les decía, nuevamente bienvenidos. Y la idea es que hoy vamos a trabajar con lo que está en el tallercito número 2. ¿Listo? Realmente eso está muy relacionado al taller número 1, porque el temita del taller número 1 era un poco extenso y ahí les explicaban todo lo de los talleres del número 1 y el número 2, ¿sí? Era bastante complejo, bastante extenso. No sé si alcanzamos a hacer algunas oraciones del taller número 1. Yudeli, ¿me recuerdas, por favor? Qué pena, profe, no la escuché. ¿Me puede repetir? ¿Tú estuviste en la clase anterior? No, en la primera clase de este ciclo no, señor. Mm, sí, pero de los que estuvieron en la clase anterior no están. Bien, entonces tranquilos, vamos a arrancar con este. Normal, listo. Today is Saturday, July 18th, 2020. ¿Listo? Sábado 18 de 2020. Y aquí tenemos en mi, no sé si están viendo mi pantalla, ¿la pueden ver todos bien? Sí, señor. Ok, thank you. Entonces aquí tenemos dos tiempos verbales de los cuales vamos a hablar el día de hoy. ¿Listo? Today we're going to talk about past perfect and past continuous. ¿Listo? Tenemos pasado perfecto y pasado continuo, pero pasado continuo perfecto también. ¿Listo? Past perfect continuous. Bien. Básicamente, pues es importante conocer cuándo utilizamos estos tiempos y en base a ello, pues saber cómo podemos hacer oraciones con ese tipo de tiempo gramatical. ¿Listo? Entonces, primero les voy a explicar un poco sobre el pasado perfecto. Me gustaría, por favor, que algún compañero, Johan, puede ser, me colabore leyendo lo que está aquí, por favor. Johan, adelante. ¿A dónde, profesor? Donde le marqué con la ¿Me puede flechita. marcar con el cursor? Sí, ahí. Ahí dice had, no, dice express finish with another ¿Mm? fast action and speed. Bueno, happened. Ya, no le he entendido bien. Listo, Johan. Express the past action already finished when another past action happened, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que expresa una acción pasada, ¿sí? Ya cuando otra acción del pasado ha sucedido, ¿sí? Algo así. Entonces, aquí hay un ejemplo, mire, por ejemplo, dice, I met them, ¿sí? Yo los conocí after they had divorced each other. Entonces, yo los conocí después de que se habían separado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo los conocí después de que se habían separado. ¿A dónde está el tiempo de pasado perfecto aquí? En esta partecita. Ellos se habían divorciado o separado, ¿sí? Del otro. Entonces, ¿qué pasa? Miren. Ellos se habían divorciado, se habían separado del otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí, en esta oración que tenemos que tener en cuenta, como dice aquí, had past participle, debemos tener en cuenta que en el tiempo pasado perfecto siempre va a aparecer el verbo haber, ¿listo? El verbo haber. Y el verbo haber en inglés es had, en pasado, ¿de acuerdo? En presente es have, voy a colocar aquí, have o has, pero en pasado este verbo queda had, siempre queda had. Por eso aquí dice had plus past participle. O sea, va el verbo had porque estamos hablando de algo que había sucedido, había pasado, había hecho en pasado, había. Y aquí suman un verbo que es en pasado participio. ¿Qué es en pasado participio? En pasado participio es cuando los verbos se usan en el diccionario y él aparece en la tercera filita del diccionario. Como así, por ejemplo, el verbo romper, ¿sí? Break, romper. Entonces en el diccionario le aparece en pasado, le aparece broke, ¿sí? Y en participio le aparece broken, por ejemplo. ¿Sí? Cuando vamos a hacer una oración en inglés de este tipo,
se toma el verbo que está en la tercera fila. En la tercera fila, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo le digo, yo había roto el vidrio porque pesaba mucho, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo había roto el vidrio porque pesaba mucho y no, nadie me ayudó. O cuando ellos llegaron a ayudarme, yo ya había roto el vidrio, ¿sí? Entonces como yo ya lo había roto, ¿sí? Esa palabrita roto que va en esa oración va después del verbo haber en pasado, o sea, después de había. Por lo tanto, se dice que ese verbo está en participio pasado, como aparece aquí, past participle, que es participio pasado, ¿de acuerdo? En este orden de ideas, debemos tener en cuenta que se usa ese el verbo que va en participio pasado. ¿Y cómo sé cuál es el que va en participio pasado? Pues en el diccionario, en la tercera filita, ese que me aparece allí, ese que va en participio pasado, el de la tercera filita. ¿Listo? O a veces está en internet, buscan y me aparece una columna de verbos en presente, en pasado y en participio pasado. Entonces, el de la tercera fila es el que utilizamos en este tiempo. ¿De acuerdo? Pasado perfecto. Y entonces, la oración que nos dan aquí es esta. Mire, yo los conocí a ellos después y empieza desde aquí, que ellos se habían divorciado. Entonces, aquí está, habían divorciado el uno del otro. ¿Listo? Yo ahorita les voy a hacer la formulita y les explico bien para que miremos también los ejercicios del taller. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Todas las preguntas allí. ¿No? ¿Bien? Hola Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Ok, Gracias, ok. profe. Vale, lo del grupo ya te escribí cómo es, ¿vale? Para más tarde entonces, ¿listo? Bueno, entonces seguimos. Otro de los usos que tenemos aquí en el tiempo pasado perfecto dice, bueno, ayúdame, Juderly, por favor, a leer lo que sigue, porfa. Juderly. ¿Cuál, profe? ¿El rojito? No, el que te voy a marcar aquí con la flechita azul. Ya, Profe, me ayuda porque yo casi. tranquila. Don't worry. Adelante. Empage, ¿cómo se dice? Emphasize. Emphasize the result Ujú, of an activity yes. in the plus, algo así, past. In the past. Ok, very good. Y el ejemplo, porfa. Entonces, ¿qué dice allí? Sí, dice que enfatiza o se enfoca en el resultado de una actividad del pasado. ¿Listo? Del Entonces vamos a ver pasado. el ejemplo. Ayúdame, porfa, con el ejemplo. I had been to London twice be same time I got a hot at Nueva York. No sé. Sí, yes, yes. So, I had been to London twice. By the time I got a new job, perdón, I got a job in New York. ¿Listo? New York. Sí es Nueva York, pero realmente cuando estás en inglés hay que decir New York, digamos. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, very good. ¿Qué dice ahí? I had been to London. Entonces aquí está, mire. I had been to London. Yo Yo había estado, ¿sí? Porque recuerden que es el verbo haber, como lo marqué acá. Como lo Ujú. marqué acá al otro lado con el corazoncito acá. Haber, pero en pasado. Y queda had. Entonces aquí está, mire. Had. I had, yo había. Luego sigue el verbo en pasado participio. Que este been es estado, ¿sí? Yo había estado, el de la tercera filita que les decía. To London es en Londres, ¿sí? Twice, dos veces, ¿sí? Luego dice by the time, o sea, por el tiempo que estuve o que tuve un trabajo en Nueva York, ¿listo? Entonces, como yo tuve un trabajo en Nueva York, eso fue el resultado de ese trabajo es que estuve o había estado en Londres dos veces, ¿sí? Más o menos en ese tiempo, es decir, digamos hace unos
3 años, por ejemplo, que yo supongamos estuve trabajando en alguna empresa lejos y producto de esa empresa, como resultado de esa actividad en el pasado, estuve 2 o 3 veces en otra ciudad, más o menos así. Por eso dice que enfatiza en el resultado de una actividad en el pasado. ¿Listo? Thank you, my dear Dujerli. Very good. Your pronunciation. Ahora vamos a continuar con el siguiente caso. Por favor, ayúdame. Luisa, please. Con la siguiente oración. Con el siguiente uso. Luisa, ¿me escuchas? Bueno, entonces, a ver, Maribel, colabórame con la que sigue, Maribel, por favor. Si me escuchas. No, señor, qué pena. No escuché lo que me dijo ahorita. ¿Quién me dice? ¿Luisa? ¿No escuchaste? Señor, ¿qué debo decir? Luisa, Sí, sí, señor. sí, es para que me colabores, porfa, con la siguiente oración, ¿vale? Estamos viendo los usos del tiempo pasado perfecto, entonces aquí te estoy marcando para que me colabores con eso, ¿vale? La que le voy a marcar con la flechita roja. Esa. ¿Listo? Bueno, parece que Luisa se nos fue. Entonces no sé si Maribel me escucha, que nos colabore, porfa, con la siguiente. Sí, señor. Adelante, porfa. Esto, show to Ujú. event Events. in esto 10 parts Ujú. what That. are leaked. Linked. Muy bien. ¿Listo? Dice ahí que muestra 2 eventos en el pasado que están ligados, ¿sí? Que están vinculados de alguna manera. Entonces, ayúdame con el ejemplo, Maribel, porfa. Esto, yo En inglés, tranquila. I es I couldn't count ujú, take take my flight my muy no, no, mi my flinch flight, esto, ajá, my flinch because, becomes because because had forgot esto my, me my, my boarding ujú, pants. my boarding pass. Ok. Entonces, Esto, muy bien. Thank you very much, Maribel. Thank you. Very good. Pues estamos todos practicando. Muy bien. I couldn't take my flight because I had forgotten my boarding pass. Entonces no pude tomar mi vuelo. Sí, eso fue un hecho que sucedió en el pasado, que no pude tomar el vuelo porque yo había olvidado mi pase de abordaje, digamos, ¿sí? O sea, el tiquete, mejor dicho. Entonces no pude abordar el vuelo. Entonces, ¿cuáles son las dos acciones que están ligadas? Sí, pues que no pude abordar el vuelo. ¿Y por qué? Pues porque yo había olvidado mi pase de abordaje. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos, mire, I, ¿sí? Bueno, esta primera oración está en pasado normal. Después de donde dice because, desde aquí, I had forgotten my boarding pass. Desde allí, yo había olvidado my boarding pass, mi pase de abordaje. Ya estamos hablando de pasado perfecto. ¿Listo? Entonces, básicamente el pasado perfecto se usa en esas. Primero que todo, como su nombre lo indica, pues es pasado, ¿sí? Por lo tanto, no lo vamos a usar ni en presente, ni en futuro, ni mejor dicho, sino en pasado. Segundo, casi siempre que nos hablamos en pasado perfecto está ligado a otras acciones, ¿sí? A otras acciones. Uno no, pues es muy difícil hacer una oración solo en pasado perfecto sin ligarla con otra porque no tendría mucho sentido, ¿sí? Y lo otro es que, como decía en el último cuadrito que nos ayudó Maribel,
nos muestra eventos del pasado que pueden ser 2 o más, que están ligados generalmente por alguna situación que desencadena la otra, ¿sí? Entonces, pasó esto porque yo no había tal cosa o porque yo había tal otra, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eso es el pasado perfecto, esta partecita de acá, perdón, esta partecita de acá, el pasado perfecto. Entonces, para el pasado perfecto, a mí me gusta hacer una formulita siempre, que la formulita sería la siguiente, mire. Se coloca primero el sujeto, ¿listo? Luego va el had, que significa haber en pasado, o sea, había, habíamos, habían, dependiendo del pronombre del sujeto. Luego va el verbo en pasado participio, o en participio pasado. ¿Cómo así? Como dice acá, ¿sí? Verbo en past participle. Y luego de eso va un complemento. Básicamente, esta es la estructura para hacer oraciones en pasado perfecto. Entonces, miren, vamos a mirar en cada una de estas oraciones que están aquí, dónde está esa estructura para que ustedes la puedan identificar. Entonces tenemos, vamos con azulito. En la primera oración que está acá, le voy a marcar en esta, miren, en esta. Ahí en esa oración tenemos, de la mitad para adelante, tenemos esta estructura que yo hice acá. Lo otro es un complemento de la otra oración, porque como les decía, casi siempre está ligada con 2 oraciones. Entonces, miren, dicen, ellos se habían divorciado. Entonces, sujeto, ellos, ¿cierto? They, ¿cierto? Ellos. Ahora, se habían, entonces como son ellos, pero siempre la palabra habían va con had, que es el verbo haber en pasado, que sería they had. Luego sigue el verbo divorciar o separarse, pues, pero ese verbo va en participio pasado. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de que se debe tomar el verbo de la tercera fila, vamos a mirar cómo quedaría ese verbo en presente, en pasado y en participio pasado para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, miren, digamos que usted está haciendo esta oración y necesita saber cómo lo hace. Se va al diccionario y busca el verbo divorciarse, que es divorce. ¿Listo? Divorce. En el diccionario le aparece así y en la mitad del diccionario le aparecen las 3 filitas de los verbos y entonces le aparece en presente, en pasado y acá en la tercera fila le aparece en participio pasado. Divorced. Entonces usted dice, listo, como el profesor nos explicó que toma el de la tercera fila para que diga divorciado o divorciada, entonces toma este de la tercera filita que tenemos acá. ¿Listo? Este es la tercera filita, divorced. Y ese es el que coloco aquí. Entonces vamos a seguir con la oración. Ellos se habían divorciado. Y un complemento. Entonces, ¿cuál es el complemento? Todo lo demás que yo voy a decir. Todo lo demás. ¿Qué dijimos en esta oración de acá? ¿Qué dijimos en esta que hicimos acá? ¿Qué dijimos? Se habían divorciado pues el uno del otro. Obviamente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, each other. Y nos quedó la oración, miren. Ahí está. Vamos a mirar los elementos de esta oración. Los elementos de esta oración. De acuerdo a la fórmula. Entonces, sujeto, miren, sujeto. ¿Dónde está? Ellos. El pronombre ellos. Verbo haber en pasado. Had. Había. Verbo en participio pasado, que es este de la tercera filita. Aquí está, véanlo. Y el complemento, each other. Y listo. Hicimos una oración en participio pasado. ¿Listo? Perdón, en pasado perfecto. Básicamente eso es. Vamos a hacer otra, la del segundo ejemplo que nos dieron aquí. La del segundo ejemplo, esta del segundo ejemplo, mire, esta que está acá abajo. Decía, I had been to London twice. ¿Listo? Yo había estado en Londres 2 veces, ¿sí? Entonces necesito que ustedes, por favor, enciendan el micrófono y me ayuden aquí con esta para que identifiquemos los elementos que hay allí. ¿Cuál es el sujeto en esa oración? ¿Quién me dice, por favor? Sujeto. Yo, Exactamente. Que en inglés sería como I, I.
Muy bien. ¿Qué sigue en la fórmula? En la formulita de arriba, ¿qué sigue? Verbo Had. haber en pasado, o sea, had, que es había, muy bien. Luego el verbo en pasado participio pasado. ¿Cuál es? Be. Muy bien, been. Les voy a mostrar de dónde sale ese been, para que ustedes sepan. Miren. Ese been es el verbo to be, ¿sí? El verbo to be en pasado, bueno, el verbo to be. Entonces el verbo to be en presente puede ser is, are o am, ¿cierto? Ustedes ya saben eso. I am, you are, she is. Eso es en presente. En pasado, el verbo to be puede ser was o puede ser were, en pasado, ¿sí? Y en participio pasado, o sea, en la tercera filita, que es el que debemos tomar, con cualquiera de ellos va been, ¿sí ven? Been. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque aquí dice, mire, como les he dicho toda la sesión, siempre toman de la tercera fila. Aquí está en presente, is, are, am, so ya saben, I am, you are, she is, he is. Aquí está en pasado, was o were, dependiendo qué pronombre. I was, you were, ¿sí? Y aquí está en participio pasado, been. Este es el que tomamos y por eso aquí dice been. Significa estado, estado, ¿sí? Ese sí es el mismo, ¿por qué? Porque uno dice, ellos han estado o habían estado. Nosotros habíamos estado. Ustedes habían estado. Yo había estado. Ella había estado. O sea, con todos los pronombres siempre queda estado. Por lo tanto, been significa estado. Pero piensas que este estado no significa estado, por ejemplo, estado del WhatsApp o del Facebook, no. O estado de Estados Unidos tampoco. Es el verbo estado, es el verbo estar en participio. ¿Listo? Y por eso queda estado. No se me vayan a confundir con eso, ¿vale? Entonces, muy bien. De ahí sale el verbo been, para que lo tengan en cuenta. Entonces, seguimos así con la formulita. ¿Quién me estaba colaborando con eso? Porfa. I have been, ya tenemos sujeto, verbo had y verbo en participio pasado. Nos falta el complemento. Entonces, ¿cómo quedaría el complemento? Pues lo que sigue. To London twice. Exactamente. Dejémonos ahí. To London, twice. Básicamente, ahí tenemos una oración en pasado perfecto. Yo había estado en Londres 2 veces. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Sujeto, yo, I, had, been, y todo eso de complemento. To London twice. ¿Listo? Muy bien. La última no la vamos a hacer porque quiero alcanzar a que miremos unas oracioncitas del taller. Muchachos, como ya nos quedan solo 10 minuticos porque este tema es bien larguito, entonces miren, esta otra parte que está aquí al otro lado que dice past continuous, todo esto, a ver si les alcanzo a explicar la próxima clase. De manera general les voy a dar una idea de esto, y es que la primera hablaba de pasado perfecto, o sea, cuando yo había estado, había comido, había llorado, habían divorciado, habían viajado, ¿sí? Todos los verbos que después del verbo había terminan en ado, edo, ido, ¿sí? Básicamente, había leído, había llorado, había cantado, mirado, bailado. En cambio, en este past perfect continuous, en este, que es pasado perfecto continuo, ¿qué pasa? La diferencia es que aquí es las acciones que yo había estado haciendo, ¿sí? O sea que ahí el verbo principal va a terminar con ing, ando, endo. Por ejemplo, yo había estado trabajando, había estado bailando, había estado mirando, había estado llorando, ¿sí? Y todos terminan en ando, endo. ¿Cuál es la diferencia con la fórmula de la otra? Que en esta no solo va had, sino que va had y también va been, que como les expliqué, significa estado. Entonces ahí es había estado. Y el verbo que sigue dice, vea, verbo ing. Porque ustedes saben que ing significa ando, endo. Por ejemplo, aquí la fórmula sería sujeto, más had, más been, más el verbo en ing,
más un complemento. Entonces aquí no hay que buscar el verbo en la tercera fila del diccionario, no. Aquí el verbo se busca normalito y se le agrega ing para que quede ando, endo. Esa es la diferencia. Por ejemplo, yo había estado trabajando por 2 años, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, sujeto, I, ¿sí? La fórmula sigo, had been, esa es la fórmula, ahí dice yo había estado, y ahora el verbo con ing. Entonces, ¿cuál es el verbo trabajar? ¿Quién se lo sabe? Work, ¿cierto? Y le agrega ing que a working. Exactamente, la vez con otro colorcito para que no vean una diferencia. Entonces, working, I have been working, yo había estado trabajando, y el complemento puedo decir que por cuánto tiempo estuve, o que, sí, no sé. Generalmente cuando es una acción que estuvimos haciendo, que habíamos estado haciendo, uno indica por cuánto tiempo, generalmente. Entonces, yo había estado trabajando por mucho tiempo, for a long time, ¿sí? Por un largo tiempo. Yo había estado trabajando por un largo tiempo, ¿listo? Entonces, básicamente la diferencia entre el pasado perfecto y el pasado perfecto continuo es que en el primero las acciones van terminadas en ido generalmente, ¿sí? Había llorado, había reído, había cantado, habíamos bailado, habíamos estudiado. Y en esta, el verbo va a ir en gerundio con ing, ando, endo, porque son acciones que yo había estado haciendo por algún periodo de tiempo, ¿sí? Y se puede complementar o enlazar con otras oraciones. Por ejemplo, yo había estado trotando por media hora cuando me desmayé, por ejemplo, ¿sí? Porque ya estaba muy cansado. Cosas así, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que puedan mirar un poco los ejercicios del taller. Vamos a ver si alcanzamos a ver algunos. Un momento, bueno, aquí están. A mí me empecé mucho. Listo, entonces aquí está. A ver, borrar, por aquí estoy. Listo. Entonces miren, en el taller tenemos esto, ¿sí? En el taller hay 2 partes. La primera parte, tenemos esta partecita que dice que debían ustedes colocar en pasado perfecto la oración que estaba ahí, ¿sí? Entonces, le dan a ustedes unas palabras en paréntesis, ustedes debían completar. Vamos a hacer algunos ejemplos de esta. Y en la segunda parte del taller, ustedes lo que debían hacer, básicamente, es hacer las oraciones, pero en pasado perfecto continuo. ¿Cómo así? O sea, el verbo, colocarlo con ing y seguir la estructura que les di, que era con had been. ¿Listo? Entonces aquí, el primero, ¿cómo quedaría? Dice, you went back to your hometown after many years. Entonces ahí dice, tú volviste a tu pueblo natal, o a tu pueblo, pues, a tu municipio, después de muchos años. Luego dice, it was not the same. It was not the same as before. Entonces, no era el mismo de antes. O sea, no era igual como estaba antes el pueblo. Y entre paréntesis le dan a ustedes esto. It changed a lot. Entre paréntesis ustedes le dieron esto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, creo que me están conectando algunos chicos. No sé si los que acaban de conectar son de 11 o de pronto son de octavo. Si son de octavo, ya terminamos en 3 minuticos y inicio la de octavo, ¿vale? Si son de 11, tranquilos. Si son de octavo, si quieren, espérenme 3 minuticos, cerramos esa y arrancamos. ¿Listo? Bueno. Entonces, como les decía aquí a los chicos de 11, teníamos este ejemplo y entre paréntesis nos dieron esto. Bueno, nos dieron el pronombre, nos dieron el verbo y nos dieron un complemento. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar esto a pasado perfecto. ¿Cómo lo hago? Pues como ya tengo el sujeto, sigo la formulita que les di. Entonces, it, la fórmula, ¿sí? La fórmula, esta chica es de octavo. Bueno, la fórmula, luego de la fórmula, coloco el verbo had, ¿cierto? Perdón, luego del sujeto coloco el verbo had. Entonces, it had.
Y ahora va el verbo change, pero el de la tercera filita. Como este es un verbo regular, quedaría así. Changed a lot. Listo. Básicamente eso es, mire. Así quedaría. Tú volviste al pueblo después de muchos años. El pueblo no era igual que antes. El pueblo, había cambiado un montón. Eso es lo que dice allí, ¿sí? Él había cambiado un montón. O sea, este pueblo había cambiado mucho. ¿Listo? La segunda dice, I invited Sophie to the party, but she could not come. Ella no pudo venir. ¿Listo? Y entre paréntesis, le dan a uno unas palabras para completar. Entonces, ¿qué le falta a esas palabras? Ya está el sujeto, entonces lo pongo. Luego agrego la palabra had, que es había. Si ella había, sí, entonces mira, aquí ya tomé el sujeto que es she. Agregué had, que es la palabra que no está. Ahora voy a tomar el verbo que es arrange. Entonces aquí lo escribo. ¿Sí? Arrange es como arreglar o arreglárselas uno, ¿cierto? Arreglar o cuadrar, digamos. Arranged. Entonces, ella había organizado o arreglado y el complemento. To do something else. Ella había cuadrado, digamos, para hacer algo más, ¿sí? She had arranged to do something else. Entonces la invité a la fiesta, pero ella no pudo venir porque ya había cuadrado algo más, algo así. Y así deben hacer con los demás, ¿de acuerdo? Chicos, pues ya se nos terminó el tiempo. Me toca terminar porque ya arrancamos ahorita con los de octavo. Entonces, si alguna duda, alguna cosita por ahí por el grupo me pueden preguntar y yo voy a estar pendiente. ¿Listo? Thank you very much and bye bye. Bye, profe, muchas Bye gracias. bye, thank you, bye bye.